Nunca imaginé que a mis 78 años, después de toda una vida de trabajo honesto y sacrificios, mi corazón y mi patrimonio serían despojados de la manera más cruel. Emil Alba. Y esta es la historia de cómo perdí todo lo que tenía, no por un desastre natural o una enfermedad, sino por la traición de alguien a quien creía amar con toda mi alma. Vivía tranquila en mi casita de Guadalajara, con mis recuerdos y mis ahorros, esos que con tanto esfuerzo fui juntando, peso a peso, centavo a centavo, pensando en mi vejez y en dejar algo a mis nietos. Pero un día, todo cambió. Un mensaje, una foto, una promesa, y de repente, la vida que conocía se desmoronó. Esta no es solo una historia de pérdida, de cómo 80,000 euros, el fruto de mi existencia, se esfumaron en un abrir y cerrar de ojos. Es también un relato de la fuerza que una mujer puede encontrar cuando cree que ya no le queda nada, de cómo el dolor más profundo puede ser el catalizador para un renacimiento inesperado. ¿Estás listo para escuchar cómo me levanté de las cenizas y quizás aprender a proteger tu propio corazón y tu bolsillo de las sombras que acechan en el mundo digital? Quédate conmigo, porque lo que te voy a contar te dejará sin aliento y te hará reflexionar si esta historia ya te está atrapando. No te quedes solo con la curiosidad. Suscríbete a este canal para no perderte ninguna de mis vivencias. Dale me gusta a este video si te está gustando lo que escuchas. Y déjame un comentario contándome qué te parece esta introducción. ¿Alguna vez te has sentido traicionado o has tenido que empezar de nuevo? Tu opinión es muy importante para mí. Y no olvides compartir este video con tus seres queridos, porque mi historia podría ser la lección que alguien más necesita escuchar. Vamos a seguir. Mi vida, antes de todo esto, era sencilla pero plena. Nací y crecí en un pequeño pueblo de Jalisco, rodeada de la calidez de mi familia y el aroma a tortillas recién hechas. Desde muy joven aprendí el valor del trabajo duro, ayudando a mi madre en la cocina y a mi padre en el campo. Esos años me enseñaron que la honestidad y la perseverancia eran los pilares de una vida digna. Me casé joven con un hombre bueno, José, que me dio 2 hijos maravillosos, ahora ya adultos y con sus propias familias. Mis días giraban en torno a ellos, a mis nietos, a la misa de los domingos y a las tardes de plática con las vecinas, en el patio, bajo la sombra del aguacate después de que José se fue al cielo, hace ya 15 años. La casa se sintió un poco vacía, pero nunca sola. Mis hijos me visitaban, mis nietos llenaban la casa de risas, y, aunque la pensión no era mucha, siempre me las arreglaba para que no faltara nada. Era una experta en estirar el dinero, en encontrar las mejores ofertas en el mercado y en hacer rendir cada peso. Mis ahorros, esos 80,000 euros de los que te hablé, no eran el resultado de un golpe de suerte, sino de décadas de disciplina, de guardar un poquito cada mes, de privarme de lujos para asegurar mi futuro. Los tenía en una cuenta bancaria, intocables, como un tesoro que me daba paz y seguridad. Imaginaba usarlos para alguna emergencia, o quizás para ayudar a mis nietos a comprar su primera casita. Eran mi colchón, mi tranquilidad, mi legado. En mis rutinas eran sagradas. Me levantaba con el sol, preparaba mi café de olla, regaba mis plantas, y luego me sentaba en el porche a ver la vida pasar, a saludar a los vecinos, a sentir el aire fresco. Por las tardes tejía, escuchaba mis radionovelas favoritas o preparaba alguna receta tradicional para la cena. La tecnología no era lo mío. Siempre fui más de cartas escritas a mano y llamadas telefónicas. Pero mis nietos, tan modernos ellos, me insistían en que me abriera al mundo, que conociera gente nueva. Abuela, no te quedes encerrada, hay muchas personas interesantes allá afuera, me decían, y fue así, con su insistencia y mi curiosidad, que un día me animé a probar esa tal plataforma de contactos de la que tanto hablaban. ¡Ay! Si hubiera sabido lo que me esperaba. Mi vida estaba a punto de dar un giro que jamás habría imaginado. ¿Estás listo para saber cómo una simple decisión puede cambiarlo todo? Fue en esa plataforma donde conocí a Richard. Se presentaba como un marinero canadiense, viudo, con una mirada triste pero amable en su foto. Me envió la primera imagen
un hombre apuesto, con uniforme, en lo que parecía ser la cubierta de un barco. Sentí algo, una chispa, algo que no había sentido en años. Fue un feeling instantáneo, como si el destino nos hubiera unido. Durante 2 meses, vivimos una historia de amor de película, o al menos eso creí yo. Sus mensajes llegaban a todas horas, llenos de palabras bonitas, de promesas de un futuro juntos. Me decía que quería casarse conmigo en cuanto llegara a España, que como él no tenía hijos, mis hijos serían también parte de su familia. Me enamoré como una tonta, como una colegiala, a mis 78 años. Mis amigas me decían que tuviera cuidado, que no me fiara de extraños en internet, pero yo, ciega de amor, no escuchaba. Él era mi príncipe azul, mi segunda oportunidad, pero la fantasía se rompió de la manera más abrupta. Un día, después de mes y medio de este idilio, recibí un mensaje suyo de madrugada, a las 3 de la mañana. Mi corazón se detuvo. Alba, estoy en problemas. Nos han rodeado unos piratas aquí en África. Necesito ayuda, por favor. Mi mente se nubló. ¿Pirata? En África, la preocupación me invadió. Pasé horas en vela, rezando, sin saber qué hacer. Y luego, el siguiente mensaje, aún más alarmante, estamos en Malasia. Tengo que dejar mis maletas, una con todos mis documentos y otra con más de $1,500,000. Necesito que me ayudes a recuperarlas. Por favor, Alba, mándame 2.500 euros. Te lo devolveré con creces. Tengo mucho dinero, Ann. En ese momento, mi corazón se partió en dos. Una parte quería creerle, quería ayudar al hombre que amaba. La otra, una pequeña voz en mi interior, me decía que algo no andaba bien. Pero la imagen de él, solo, en peligro, con todo su dinero y documentos en riesgo, me nubló el juicio. Por favor, ayúdame, repetía en sus mensajes. Y yo, Alba, la mujer que había ahorrado cada centavo con tanto esmero, la que siempre fue precavida, me vi a punto de cometer el error más grande de mi vida. ¿Sería este el fin de mi cuento de hadas, o apenas el comienzo de mi peor pesadilla? Lo que hice a continuación me perseguiría por mucho tiempo. No te despegues, porque la historia apenas comienza a ponerse realmente oscura, con el corazón en un puño y la mente nublada por la preocupación. Hice la primera transferencia, 2.500 euros, el equivalente a varios meses de mi pensión. Se fueron volando a una cuenta desconocida en Malasia. Todo lo que tú me estás dejando, te lo voy a devolver con creces, me prometió Richard. Y yo, en mi ingenuidad, quise creerle. Los días siguientes fueron una agonía. Esperaba ansiosamente cada mensaje, cada llamada, aferrándome a la esperanza de que Richard regresaría, que todo esto sería solo una anécdota que contaríamos riendo en el futuro. Pero la realidad, como un balde de agua fría, no tardó en golpearme. En días después, recibí otra carta. Supuestamente, eran las autoridades de Malasia, exigiendo otro pago, mucho mayor. Decían que si no lo mandaba, se quedarían con la maleta de documentos y, lo que era peor, con la maleta del dinero, ese $1,500,000 que Richard supuestamente llevaba. Eran 60 y pico mil euros. 60.000 euros. Mi respiration se aceleró. ¿De dónde iba a sacar yo tanto dinero? La voz de Richard, en un mensaje de audio que me envió, sonaba desesperada, suplicante. Alba, por favor ayúdame. No puedo perderlo todo. Confío en ti. Mis hijos, mis nietos, mi casa, todo pasó por mi mente. ¿Cómo les iba a explicar esto? La vergüenza me carcomía, pero el miedo a que Richard estuviera en peligro, a que perdiera todo por mi culpa, era aún mayor. Angustiada, sin dudarlo, más de lo necesario, hice las transferencias. Cada clic en el banco era un puñal en mi alma, viendo cómo mis ahorros de toda una vida se desvanecían. En el éter digital mal, sabía yo que el verdadero infierno apenas comenzaba. Después de esos 60.000 euros, vinieron más y más excusas, más y más urgencia. Que si los impuestos de aduana, que si el soborno a un funcionario, que si el costo del transporte seguro. Cada vez, la cantidad era mayor, y mi desesperación crecía. Llegó un punto en que ya no tenía más dinero. Mis ahorros estaban agotados. La voz de Richard, antes tan dulce y amorosa,
se tornó impaciente, exigente. Alba, es el último pago que tengo que hacer para que me den las maletas. No puedo perderlo todo. Si no pagas, lo perderás todo tú también. Perderlo yo. Pero si era su dinero, sus maletas, la lógica se había ido por la ventana hacía mucho tiempo, reemplazada por el pánico y la manipulación. Entonces cuando, con el corazón destrozado y la dignidad por los suelos, hice algo que jamás pensé que haría le pedí 20.000 euros a mi madre. Sí, a mi madre, una mujer mayor que yo, que había confiado en mí toda su vida. Le inventé una historia, una emergencia familiar, cualquier cosa para conseguir ese dinero. La culpa me ahogaba, pero la esperanza de recuperar a Richard y mis ahorros era una luz tenue en la oscuridad. En total, 80.000 euros. 80.000 euros que se fueron de mis manos, de mi vida, de mi futuro, cuando ya no quedaban fondos, cuando mi cuenta estaba en ceros, y la de mi madre también. La careta de Richard se cayó por completo. O pagas, o pierdes todo lo que has ingresado. Tú te vas a quedar sin nada. La que va a perder eres tú. Sus palabras fueron un golpe más duro que cualquier puñetazo. La voz, antes suplicante, ahora era fría, calculadora, llena de desprecio. Fue en ese instante, en la más profunda de las desesperaciones, que la verdad me golpeó con la fuerza de un huracán. No había piratas, no había maletas, no había Richard, solo una mafia internacional fría y despiadada, que se había aprovechado de mi soledad, de mi anhelo de amor, de mi confianza. Tardé meses en procesar la magnitud de la estafa, en aceptar que había sido una víctima, una imbécil, en las redes sociales, como yo misma me sentía. La vergüenza era insoportable. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude caer en una trampa tan obvia? Mis hijos, mis amigos, ¿qué pensarían de mí? La soledad que sentía ahora era mucho más profunda que la que me había llevado a esa plataforma. Era la soledad de la traición, de la humillación, de la ruina. ¿Alguna vez te has sentido tan vulnerable, tan engañado, que te cuesta respirar? Cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú si te encontraras en una situación así? ¿Cómo encontrarías la fuerza para seguir adelante cuando todo parece perdido? No te vayas, porque lo que viene a continuación es el momento de la verdad, el punto de inflexión donde una mujer decide si se rinde o lucha por su dignidad. La voz de Richard, fría y sin rastro de la dulzura que me había engañado, resonaba en mi cabeza: no pagas o pierdes todo. Fue en ese instante, en el abismo de la desesperación, que algo dentro de mí se rompió, pero no de la forma que ellos esperaban. No me rompí en 1000 pedazos. En cambio, algo se endureció. La humillación, la rabia, la profunda tristeza de haber sido tan cruelmente manipulada, se transformaron en una chispa de dignidad. Ya no tenía nada que perder. Y esa libertad para Dishikemen me dio una fuerza que no sabía que poseía. Miré al espejo. Mis ojos, antes llenos de lágrimas y confusión, ahora reflejaban una determinación férrea. Alba, no eres una imbécil, me dije a mí misma. Fuiste víctima de una mafia de gente sin escrúpulos, pero no te van a destruir. Fue un momento de lucidez, de quiebre, donde la fantasía de Richard se desvaneció por completo, revelando la cruda y dolorosa verdad. La voz de mi madre, esa mujer fuerte que me enseñó a nunca rendirme, resonó en mi memoria. Hija, la vida te va a golpear, pero lo importante es cuántas veces te levantas. Esa noche, en lugar de llorar, tomé una decisión. No iba a seguir siendo un títere. No iba a permitir que esta gente me robara también mi paz y mi dignidad. La llamada final de Richard, con sus amenazas vacías, fue el último clavo en el ataúd de mi ingenuidad. Colgué el teléfono y por primera vez en meses sentí un alivio extraño, una liberación. Había tocado fondo, sí, pero desde el fondo solo se puede subir. El clímax no fue una confrontación con los estafadores, sino una confrontación conmigo misma. Fue el momento en que Alba, la mujer de 78 años que soñó con un amor de película, se dio cuenta de que su verdadera fuerza no residía en un hombre ni en el dinero, sino
en su propia capacidad de resiliencia. ¿Qué harías tú en ese momento, cuando la verdad te golpea con toda su crudeza? ¿Te rendirías o encontrarías la fuerza para luchar? La respuesta a esa pregunta lo cambió todo para mí, y es lo que te contaré a continuación. La decisión de no ceder más fue el primer paso de mi verdadera recuperación. No fue fácil, lo confieso. Los primeros días después de colgarle a Richard fueron un torbellino de emociones en rabia, tristeza, vergüenza y un profundo dolor por la pérdida, no solo del dinero, sino de la ilusión. Mis hijos, al principio, no entendían por qué. Estaba tan distante, tan callada, no me atrevía a contarles la verdad. La humillación era demasiado grande, pero no podía seguir cargando con ese peso sola. Un día, sentada en mi patio, bajo el aguacate, decidí que era hora de enfrentar la realidad y, sobre todo, de perdonarme a mí misma. Convoqué a mis hijos y, con la voz temblorosa, les conté todo, desde el primer mensaje de Richard hasta el último euro que se llevaron. Esperaba reproches, desilusión, quizás hasta enojo. Pero lo que recibí fue un abrazo fuerte, de esos que curan el alma. Mis hijos, con lágrimas en los ojos, me dijeron que lo importante era que yo estaba bien, que el dinero se recupera, pero la salud y la paz, no. Me recordaron que no era la primera ni la última en caer en una trampa así, que estas mafias son expertas en manipular emociones. Su apoyo incondicional fue mi verdadero salvavidas. Me ayudaron a denunciar, aunque sabíamos que las posibilidades de recuperar algo eran mínimas. El simple hecho de hablarlo, de sacarlo de mi pecho, fue un alivio inmenso. La vida, poco a poco, empezó a recuperar su color. Mis nietos venían más seguido, llenando la casa de risas y juegos. Volví a mis rutinas, a mi café de olla, a mis plantas, a mis radionovelas, pero esta vez con una nueva perspectiva. Ya no tenía los 80,000 euros, es cierto, y eso dolía, pero había recuperado algo mucho más valioso: mi paz mental, mi dignidad y la confianza en el amor de mi familia. Aprendí a vivir con menos, a valorar lo que realmente importa. Descubrí que la verdadera riqueza no está en una cuenta bancaria, sino en los lazos que nos unen, en la capacidad de levantarse después de una caída, en la sabiduría que se adquiere con cada cicatriz. Empecé a ir a un grupo de apoyo para víctimas de estafas en línea. Allí conocí a otras personas que, como yo, habían sido engañadas. Compartir nuestras historias, darnos ánimo mutuamente, fue increíblemente sanador. Me di cuenta de que mi experiencia, por dolorosa que fuera, podía servir para ayudar a otras. Empecé a dar charlas pequeñas en mi comunidad, advirtiendo sobre los peligros de las estafas en línea, especialmente para las personas mayores. Mi voz, antes temblorosa por la vergüenza, ahora sonaba fuerte y clara, llena de la autoridad que da la experiencia. Me convertí en una especie de guardiana de los corazones y bolsillos de mis vecinos. La soledad que me había empujado a buscar compañía en Internet ahora se llenaba con el propósito de proteger a otros. Mi casa, que antes me parecía vacía, ahora estaba llena de vida, de visitas, de risas, de historias compartidas. La Alba, que creyó en un marinero canadiense, había muerto, pero de sus cenizas había nacido una Alba más fuerte, más sabia y con un propósito renovado. ¿Puedes imaginar la sensación de encontrar un nuevo sentido a la vida después de haberlo perdido todo? La transformación fue profunda, y es la lección más grande que esta vieja Alba puede compartir contigo. Mi historia, la de Alba, es un recordatorio de que la vida, incluso a mis 78 años, sigue siendo una maestra implacable. Me enseñó que la vulnerabilidad no es debilidad, pero que la confianza ciega puede ser un arma en manos equivocadas. Aprendí que el amor verdadero no pide dinero, y que la integridad personal vale más que cualquier fortuna. No soy una mala persona, solo una mujer que se fió demasiado de la gente, que anhelaba compañía, y encontró una lección dolorosa. Pero de esa lección, de esa caída, me levanté más fuerte, más sabia, y con un propósito que nunca imaginé a hoy. Miro hacia atrás, y no me arrepiento de haber amado, aunque haya sido a una ilusión. Me arrepiento de no haber escuchado esa pequeña voz interior, esa intuición que me decía
que algo no estaba bien. Pero la vida es así, un camino lleno de curvas y sorpresas. Lo importante no es no caer, sino saber levantarse, sacudirse polvo y seguir adelante con la frente en alto. Mi mensaje para ti, que me escuchas, es cuida tu corazón, pero también tu bolsillo. No te fíes de todo lo que brilla en internet. Y recuerda, la verdadera riqueza no se mide en euros o dólares, sino en el amor de tu familia, en la paz de tu conciencia y en la capacidad de encontrar un propósito. Incluso después de la tormenta, si la historia de esta vieja alba te ha tocado el corazón, si te ha hecho reflexionar sobre la vida, el amor y la confianza, te pido un favor. ¿Cuál parte de mi jornada te conmovió más? ¿Qué lección de mi historia te llevarás para tu propia vida? Me encantaría leer tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para mí y me ayuda a sentir que mi experiencia no fue en vano. Y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de resiliencia y advertencia, por favor comparte este video. Juntos podemos hacer que más personas estén atentas y que mi dolor sirva para proteger a otros. No olvides suscribirte al canal para más historias de vida que te inspirarán. Gracias por escucharme hasta el final.